yo o hacemos el cambio No, después? Dale. hacemos el cambio ahí medio rápido. Estoy acá. Bien, una señalcita que vamos a ver, nivel de programa. Una de las cosas que no hemos visto hasta ahora, o lo dijimos al pasar, es dónde estamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros hasta ahora, si se quiere, hemos estado trabajando desde que ustedes están en la universidad en este nivel para arriba. ¿Qué estuvieron programando hasta ahora? Un poco de Python en la introducción, C, y ahora empezamos con Java. Bien. Mm. Bueno, y Es lo después mismo. no sé si será, no sé si programando, pero también está VHDL y todo eso. Codificando, sí. No es programar, no usa un compilador. Si alguien usa compilador en VHDL, va a una. Es más sacrílego que usar GoTo en C. Así que son unos. Uno compila y el otro sintetiza. Pero nosotros tenemos lenguaje medianamente bueno, de alto nivel, que nos permite, muy potentes, que nos permiten resolver cosas, plantear ecuaciones y algoritmos bastante complejos de forma bastante intuitiva a alto nivel. No estoy diciendo que programar en C sea fácil, solamente estoy diciendo que es mucho más cercano para las cosas que podemos hacer con C, se pueden hacer en Assembler, pero el nivel de complejidad y lo difícil de encontrar un error en Assembler es increíblemente mayor que en C. Bueno, ¿qué es lo que hace el compilador? Bueno, el compilador en general traduce ese C al lenguaje de la máquina. Esto es útil porque si yo estoy programando en una computadora de última generación, el set de instrucciones probablemente sea más potente que si estuviese programando en la Pentium 1 de hace 15 años. Probablemente el compilador pueda hacer las dos cosas y el mismo programa pueda correr de las dos formas, pueda compilarse y pueda correr en las dos máquinas. La diferencia es que un procesador moderno tiene un ISA más completo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con procesamiento de imagen es nuevo respecto a lo que había en el, no sé, en el Pentium 1 allá en los 90, ¿no? Entonces, el compilador hace esa traducción del lenguaje en alto nivel al lenguaje propio del ISA del micro, del procesador. Del assembler a la memoria, al tener el número binario, hay un paso intermedio que es convertir ese código en un objeto. Un archivo objeto, un archivo .o, lo que permite es muchas cosas que vamos a empezar a usar, por ejemplo, los jump. Nosotros vamos a estar programando en este nivel, pero no estamos estrictamente a nivel memoria. Hay cosas que para nosotros, por más que estemos programando en Assembler, no van a ser útiles, como por ejemplo decía, saltar a tal dirección de memoria o saltarme a tal etiqueta. Eso a nosotros para programar nos viene bárbaro, pero es el ensamblador cuando el que traduce ese lenguaje en Assembler a unos y ceros y ahí estampa, donde antes aparecía una etiqueta que decía loop, ahora va a poner la dirección de memoria de dónde arranca, va a vincular va a poner la dirección de memoria exacta donde estaba esa instrucción. Entonces entiende después, ahora cuando Juan empieza a mostrar un par de instrucciones de código, lo vamos a ver mejor, pero básicamente hay que entender que nosotros, por más que estemos escribiendo en Assembler, aún así hay un paso más para convertirlos en 1 y en 0. Son conversiones donde
cambia una letra por un número. No significa que no se pueda hacer ingeniería inversa, pero hay un pasito ahí, no es directo. Ahí también se Por ejemplo, decodifican las pseudo-instrucciones, ¿no? claro, también, por ejemplo, hay, en general, en esto que hay lenguajes que te permiten usar esto de, querés usar una dirección de memoria de un número de 32 bits, bueno, vos lo usás en una instrucción de mentira que después cuando se ensambla se traduce en las dos instrucciones correctas, ¿no? Porque eso es una pseudo instrucción. Algo que por comodidad el IDE de programación te permite, pero en realidad no está sucediendo. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es ¿qué hace este código? ¿Alguien se anima a pensar qué es lo que está haciendo este código? Intercambia dos valores. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo era la función qué? De movimiento podía ser. Una función Un swap, swap. ¿se acuerdan? Un swap. Swap. Fíjense que esto está escrito, si bien esto está escrito en C y esto está escrito en Fortran, la verdad que no cambia mucho, pero al ensamblarlo y al traducirlo al lenguaje ARM, lo que tenemos que es cargamos el valor en un registro, cargamos otro valor en otro registro, el primer valor lo guardamos en el primer registro, el primer valor lo guardamos en el segundo registro y el segundo lo guardamos en el primero. Tres líneas de código de Fortran o de C se traducen en 4 líneas de ARM. Lo interesante es que este lenguaje de ensamblador se traduce luego en estos 1 y 0, que fue lo que vimos recién de forma medio por arriba de la memoria. A modo de repaso, set de instrucciones no es ni más ni menos las instrucciones que puede ejecutar la cosa. Esto es un poco una idea, ¿no? Nosotros tenemos la CPU, acá esta es nuestra CPU, hay CPUs que tienen un coprocesador, una unidad de punto flotante, o tenés un procesador con algunas instrucciones acceso a memoria, o el procesador tenés la unidad, la ALU, que es esta de acá, tenés el dispositivo de multiplicación, tenés los registros, y todo esto, y todo eso viene alimentado, no nos tenemos que olvidar nunca que viene alimentado de una memoria. Los datos están en memoria. ¿En qué memoria? En la memoria principal. ¿Cuál es la memoria principal de la computadora? La RAM. La RAM. ¿Por qué la RAM? ¿Y por qué Y si porque yo es tengo... la- Te escucho. porque es más rápida que la otra. Y aparte está más pensada para poder agarrar así como datos con una dirección. Medio que lo otro es más como una super librería y va buscando, tipo en el disco. Pero la RAM está todo como en una super tabla así y lo agarra y ya tiene el valor. ¿El espacio de discos también se considera memoria? El disco es memoria también. Sí, sí, totalmente. Sí. Medio que ahora algunos teléfonos le están usando parte del disco, el disco rígido, pero como RAM, pero es medio para qué. Yo creo que los programas cuando se están ejecutando están directamente en los registros. ¿O no? Cuando se están ejecutando. No sé, ¿cuánto pesa un jueguito que tenés? Que tengas idea. En los registros no va a entrar. Y un juego,
no sé, puede ir de 200 megas a 4 gigas. Yo los primeros Exactamente. jueguitos que jugué entraban en un disquete de 1.44. No necesitan ser tan Claro, pesados. sí. Sí, total. ¿A qué estabas jugando? ¿A qué jugabas? Al Pong, digamos, al Doom. Bueno, el Doom entra en cualquier cosa, ¿no? Al Doom lo podemos meter. Bueno, lo que estamos diciendo, nosotros vamos a considerar, el depósito, es un depósito, digamos, el disco rígido, la SSD, viene a ser el depósito, donde guardamos. El depósito es para guardar cosas y que pase el invierno y esté adentro y no esté en el medio del patio, ¿no? Es eso. Nosotros, si necesitamos, nosotros en general, cuando tengamos que trabajar con cosas, la memoria principal con la que donde van a correr los programas van a estar en RAM. Si la RAM no es lo suficientemente rápida, nosotros en el procesador vamos a poner memoria hiper rápida que se llama caché. Pero la velocidad de una RAM a cualquier disco la diferencia de velocidad entre una RAM y cualquier tipo de disco, ya sea magnético o flash o SSD, es abismal. Entonces, nosotros, si un dato no está en RAM, nuestro programa ya no debería andar, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que considerar que nuestro programa o la arquitectura de nuestra computadora se rompió si nosotros el dato no está en RAM y hay que ir a buscarlo a disco, ¿no? Si tiene que ir constantemente a disco a buscar datos, la computadora se convierte en una tortuga. No hay forma diferente de verla, ¿no? Si nuestra memoria principal es la RAM. ¿Por qué? Porque es rápida y es grande, en esta idea. Cualquier cosa que tengamos, jueguito, el sistema operativo, el team, lo que sea, en general debería estar entrando en una RAM. Más o menos, ¿no? Tiene que ser del orden. En caché no va a entrar porque la caché es chiquitita y no tenemos tanto espacio. Y si la tenemos en el disco es demasiado lento como para poder brindarle la información de forma ágil a la CPU. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, en este diagramita acá a la derecha, sí, Lorenzo lo que dice, el iPod tenía un mini disco HD, pero en general eso era para almacenamiento de estado. ¿Qué problema tiene la RAM? Que si yo cuando la apago, se queda sin energía y se borra. Entonces vos necesitas un almacenamiento secundario que permita no perder los datos. Bueno, y cerrando así ya, Juan, y presentarlo, que este es el esquema, o esto se parece mucho a lo que tienen que hacer ustedes. Nosotros tenemos la memoria que va a ser la interfaz con el mundo exterior. A la memoria van a llegar los datos de red, a la memoria va a llegar los datos cuando ingresamos por teclado, los datos que traemos en una memoria USB. Todos esos datos se van a cargar en la memoria RAM. Y de la memoria RAM lo vamos a llevar a los registros. Y después, cuando venga la instrucción sumar, vamos a decir, sumame A y B. En un primer paso vamos a cargar en el registro A, lo vamos a cargar en ese registro. A, B lo vamos a cargar acá en la entrada de la ALU. Vamos a hacer la suma y después a la suma la vamos a estar guardando en el lugar, en el registro que habíamos decidido. Esto que estamos viendo acá son 3 etapas clásicas de una instrucción: la carga de la instrucción, la decodificación y la ejecución. Todo eso lo ejecuta una unidad, que es como un pequeño procesador, que se llama la unidad de control. ¿Ah? La unidad de control es la que va a estar administrando la entrada y salida, va a estar administrando la memoria, cómo se cargan los datos, dónde están los datos. Recuerden que si yo tengo... recuerden que los que hicieron programación 1, recuerdan cuando yo ponía el read y me ponía a leer cosas de la memoria. ¿El cuál?
No, cuando Martín se ponía a jugar con el print de memoria, que se ponía, borraba el barra cero y empezaba a imprimir lo que había en memoria. Sí. ¿Recuerda que había información? Sí, sí. Sí. No, sí, Bueno, había escuchado el read y no entendía. sí, o también, o el read, la función leer, o sí, pero el print. Bueno, eso es porque previamente hubo un programa, entonces todos los programas están en memoria y es la unidad de control la que está gestionando dónde vamos a estar. No, a la pregunta que hace Augusto, vos me tenés que explicar básicamente esto. Me tenés que presentar, la idea es que vos me presentes este esquema diciendo, che, yo tengo una memoria, yo tengo 5 registros, 18 registros. De los registros, cuando está la instrucción sumar, se transfieren por un bus de este determinado ancho a los registros, después se suman a las entradas de la ALU, se procesa y se guarda. La ALU va a tener 2 entradas, 3 entradas, 5 entradas. O directamente me decís, che, la ALU es recopada y va directamente a memoria. Yo necesito que me expliques de forma genérica. Podés usar una instrucción de ejemplo, pero no es necesario. Bueno, ¿se entendió esto? Te paso el control, Juaní. Dale. Déjame que comparto. ¿Se ve la presentación? Estoy viendo, sí, la de Sí, cómo Sí, sí, es se la de ve. esa ARM. de ARM. Excelente. Es donde dejó Iván recién. Bueno, a ver qué ubico acá. Bueno, como tal vez ya lo ha dicho Iván en algunas ocasiones hoy, nada, el ARM, vamos a estar trabajando sobre ARM, ¿no? Que es una arquitectura de tipo Load Store, que significa que tiene una cierta cantidad de registros, los datos están en la memoria, y para poder operar esos datos hay que traerlos a los registros sí o sí. O sea, la memoria va a ser un banco gigante de datos y programas, ¿no? O sea, va a estar el programa, va a haber datos, va a haber resultados que dejemos nosotros ahí, pero para poder operarlo tenemos que traerlos a los registros. Eso es como la base, el fundamento, ¿no? Ahora, no sé si acá se puede ver. Sí, está. También dijimos que tenía 32 bits, ¿no? Cada uno de esos registros, cada una de las instrucciones de ARM, como es regular, todas se mantienen de 32 bits. Significa que, como la memoria está organizada por 8 bits, va a ocupar 4 lugares de memoria, como lo vimos hace un rato. Eso es clave, de hecho es una de las cosas que a veces confunde un poco, más que nada porque cuando decimos en C, vemos el vector 0, el elemento 0 en vector, y vamos al elemento 1 y sumamos 1 a la dirección de memoria. Ahí es un error bastante común. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos un resultado, por ejemplo, en la dirección 4, como ese resultado va a ser siempre de 32 bits, te va a ocupar 4 lugares. ¿Cómo hago para usar el puntero acá? Acá abajo, mirá. Estoy experimentando, ¿eh? Acá. ¿Se ve el puntero? Sí, Oye, sí. imaginen que yo guardo un resultado de una operación, ¿no? En la dirección 4. Y hago otra operación y quiero guardarlo en la memoria un lugar después. Entonces me tengo que desplazar siempre 4. Eso hay que grabárselo con fuego. Puedo, puedo de no desplazarme 4, puedo desplazarme 1 o 2. Pero ¿qué pasa? Voy a estar rompiendo lo que guardé antes, ¿no? O sea, en vez de guardarse acá donde está la palabra n+1, se va a terminar guardando en la mitad de la otra, va a ser un desastre. Esas son cosas tipo fundamentos de lo que es ARM.
Otro dato, que esto es un poco más de color, es cómo se guardan esos datos en la memoria, ¿no? Hay como dos corrientes, Big Endian y Little Endian. ¿Cuál es la diferencia? Es cómo se organizan esos bits, esos bytes, dentro de la memoria. Básicamente, si vemos el ejemplo, que queremos guardar un dato que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la diferencia es que con Big Endian se va a guardar primero la primera parte, y así consecutivamente, y en el Little Endian va a ser al revés, va a empezar a guardar la parte menos significativa primero. Em, Eso, ustedes dirán, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? En absolutamente nada. Pero bueno, es una cosa que hay que saberla, está buena saberla. No nos va a afectar en tanto siempre usemos los 4 bytes, ¿no? Los 4 bytes del lugar. Si quisiéramos tomar solamente dos o hacer alguna cosa rara, se podría, pero no nos afectaría nada. ARM, vamos a estar trabajando en la versión 7 de la arquitectura. Utiliza por defecto Little Endian, que es este que está acá. Pero bueno, en caso de que quieran hacer algo más, algo un poco elaborado, se puede editar, se puede modificar eso. Es una configuración que tiene. De todos modos, repito, es nada más que informativo porque no nos va a afectar. Como estaba comentando Iván hoy, nosotros tenemos varios registros. Si los contamos en total son 37, un número un poco raro, pero que... ¿Por qué 37? Porque se divide en distintos modos. Em, el ARM tiene 6 modos de funcionamiento. El que vamos a usar siempre, el común, es el modo usuario, que es el que le vamos a estar dando bola. Los otros son tipo administrador, algunos que se van en caso de fallo, nah, cosas así, que no la vamos a estar usando, pero bueno, se comparten algunos registros, etc. Nos vamos a estar enfocando entonces, focalizando en lo que es modo usuario, que es esto que está acá en recuadro. Este modo usuario tiene 15 registros en total, va, 16. ¿Para qué se usan? La mayoría son de uso general, del R0 al R12. Se llaman así, ¿eh? O sea, ustedes cuando vayan a programar ponen R0 y saben que el compilador después sabe que es el primer registro de todos. Esos 13 primero son los que ustedes pueden usar libremente para hacer cualquier cosa. Son de uso general, se llaman. Ahora, los 3 últimos, los 4 últimos en realidad, tienen alguna función en particular. Uno de los que más vamos a usar, por ejemplo, es este de acá abajo que se llama CPSR, que no me acuerdo qué significan las siglas, pero en definitiva es el registro de estado. De acá lo que vamos a sacar, o lo que vamos a estar viendo es los flags. Acá donde se guardan los flags de las operaciones, por ejemplo, los negativos, si la operación anterior resultó en 0, si hubo carry, etc. Y después estas 3 registros son el stack pointer, el link register y el program counter. Vamos a verlo así medio por arriba, que seguramente después lo vamos a profundizar un poco más. El program counter, el contador de programa, lo que te hace es, le dice a la unidad de control cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. Entonces la unidad de control va a buscar la memoria, trae el programa, la línea de código y la ejecuta. ¿En qué la vamos a estar usando? En caso de que hagamos saltos. Si yo, por ejemplo, me quiero ir hasta 5 líneas más abajo, este contador de programas es el que se va a actualizar. Indirectamente, ¿no? No es que nosotros tenemos que ponerle a ese registro un valor, sino que la instrucción va a hacer que ese valor se actualice. Después, el registro 14, que es, acá le llama link register,
es un registro de link. Este sirve para hacer subfunciones o llamar subrutinas. Yo estoy haciendo un programa, ejecutando un programa, quiero llamar una subrutina, pero esa subrutina después tiene que volver. Entonces, ¿cómo sabe el controlador dónde, o sea, la unidad de control a dónde tiene que volver? Lo sabe porque lo deja guardada acá justo antes de saltar. Y el stack pointer es el que nos va a dar la dirección de memoria. ¿Saben lo que es el stack? No sé si lo vieron en programación 1 ya. Sí. Sí, ¿Sí? tipo la cola que habíamos visto. La vimos acá también. Medio con Es los donde cosos se de almacenan los datos al cero crear el operantes. programa, ¿no? Claro, ese stack es como un repositorio. Yo voy a ir dejando cosas que quiero guardar. Que yo, por ejemplo, quiero. Y de vuelta, vuelvo a la subrutina. Imagínate que llamo a una subrutina, que esa subrutina usa el registro 0. Pero mi registro 0 ya está usado por otra cosa. Y me interesa guardar ese valor de registro 0. Entonces, antes de saltar a la subrutina, lo guardo en el stack. Así después lo puedo recuperar una vez que vuelvo. Bueno, esa dirección de memoria del stack va a estar almacenada acá. Esta sí la vamos a estar usando bastante más adelante. Sobre todo cuando programemos con Arduino, que tenemos que hacer un poco en Assembler. La vamos a estar usando bastante. Para los que Sí, no, un cachito, para los que sí, no estuvieron ahí en programación y para aquellos que eligieron una respuesta y sepan que los miércoles cursamos después de Martín, así que ojo con la respuesta, esperaba un poquito mejor, pero eh, la memoria, recuerden que el banco de memoria está distribuido, las instrucciones o el programa va en la parte de abajo que se va cargando con todas las variables auxiliar y en la medida que se va ejecutando el programa. Y la pila, como dijeron ahí Nicolás aportó, era la parte superior de esa memoria. Nosotros la parte superior de la memoria tenía una cosa que se llamaba el stack, que se iba completando, tenía la particularidad que se iba completando de arriba para abajo. Era como que estábamos usando el otro extremo de la memoria claro. para uso particular. Nosotros cuando usemos el stack, estamos guardando información en un lugar lo vamos a estar guardando porque en general no vamos a tener espacio en los registros, lo vamos a querer guardar en memoria, pero no podemos guardarla en cualquier lugar, entonces el stack viene a resolver ese problema. Te dice, che, mirá, de todo del banco memoria asignado hay un rango, en esta zona es lo menos probable que haya datos que se estén usando, venime, usame, el stack ponte me va a estar indicando cuál es la última dirección libre para usar. ¿Estamos? Es como un Pero es temporal de memoria. memoria, por así decirlo. Claro, es como decir, che, lo dejo un ratito y después lo recupero. Entonces siempre va a estar apuntando al último lugar disponible, al último disponible, al último usado, no recuerdo bien, depende de la arquitectura. Bueno, pero me Dale, callo. dale. No sé si hasta acá más o menos viene con tema de los registros, las memorias. Sí. Por ahora bien. Va. Porque acá ya nos metemos un poquito más de lleno en lo que son las instrucciones en sí. Em, bueno, Iván había comentado hoy que había ciertos grupos, por así decirlo, de instrucciones, pero que tienen todas una cierta regularidad, es decir, todas tienen cosas en común. Por ejemplo, ¿no? Todas tienen un código de operación, que significa que si yo agarro un move o agarro un add o un AND, todas tienen esas tres letras que significan algo en bits después, ¿no? Son un código que cuando lo vemos en binario van a ser distintos y únicos. En este caso, en el caso de ARM, esto que está acá entre corchetes es un condicional, que es lo que, como comentaba hoy, lo que nos va a permitir es como un if si se ejecuta la instrucción o no, dependiendo de lo que diga esa condición. Es decir, nosotros podemos tener, no sé,
tres sumas consecutivas, pero si el condicional no da negativo, da un false, no te lo va a ejecutar. Fíjense que está entre llaves, ¿no? Eso significa que no es necesario, o sea, es opcional, no es obligación que esté. Después lo que vamos a ver acá entre llaves también, que es una S, eso lo vamos a estar seteando, lo vamos a estar escribiendo explícitamente cuando necesitemos que se actualicen esos flags. Es decir, si yo hago una resta y no me interesa saber si dio negativo o no, directamente no lo actualizo. Pero si yo necesito saber si dio negativo o si hubo un overflow o lo que sea, tengo que ponerle explícitamente la S. Ahora vamos a ver unos ejemplos, seguro. Después, ¿qué otra cosa tiene? Los operandos fuente y destino. El destino es generalmente donde voy a guardar el dato y el fuente es de donde lo saco. Em, Como dijimos, ARM opera con registros, ¿no? Entonces, estos operandos son registros. O en su defecto, un número inmediato, o sea, un valor inmediato. Se le llama inmediato cuando es un número, es decir, un 5, un 10. ¿En qué caso sería? Yo podría, por ejemplo, sumar el registro 1 y el registro 2 para dejar en el registro 0, o podría sumar el registro 1 con 10 para dejar en el registro 0. O sea, ese 10 va codificado dentro de la misma instrucción. Entonces, todos estos operandos están en el registro, salvo hay una excepción que es cuando, por supuesto, voy a buscar datos en memoria. Entonces ahí tengo que saber cuál es la dirección de memoria, etcétera. Pero bueno, es algo un poco. Lo vamos a ir viendo. Yo tengo una consulta Sí, de la diapositiva de atrás. Ahí que dice, bueno, en todos las operaciones, no, mejor dicho, en el sintaxis de ensamblador, ajá. que dice, no sé, mod o add y con de condición y S de Ese es sujeción, el ¿será? de los flags. No sé por qué se Ok. llama ese, pero. Ahí El de adentro, ¿hay status. que poner algo entre llaves o es como para aclarar? Ahora lo vamos a ver. El que esté entre Ok. llaves significa que es opcional. Nada más. Ah, ok, Si yo son quisiera poner opcionales. por ejemplo, una multiplicación y que me actualice los flancos, tendría que poner mul, o sea, como está acá, ¿no? Mul S, todo seguido, y después todos los operandos que vayan. Va. Y el OP2 que va entre mayor menor, que Sí, significa que tiene eso que ir sí o sí. que esté así entre mayor y menor, esto lo saqué un poco De la dirección. de la hoja de No, datos. No, lo que significa es que puede tomar puede ser más de una posibilidad. ok, Es decir, acá puede ser o un registro o puede ser un número. va, listo. Igual después vamos a ver por bloques, tipo las aritméticas, vamos a ver las lógicas, vamos a verlo un poquito más en detalle. Ah, justo eso te estaba por preguntar. ¿No me faltaba un registro ahí en la suma? Claro, eso quiere decir que puedes Claro, poner un literal o un registro. exacto. O sea, yo acabo de poner un número cualquiera, un número inmediato le llaman, o puede ser otro registro. De hecho, acá hay un De, to- ejemplo, mirá. de todas formas, todo esto es mucho más fácil. De vuelta, recuerdan, es Sí, un set de instrucciones muy, muy acotado. Entonces, al tercer programa que quieran resolver, ya van a estar repitiendo soluciones. Entonces, estas cosas son mucho más fáciles de aprender usándola que tratando de estudiarlas. sí, Así que bueno. estudiándolo, sí. La parte práctica es más efectiva que la teórica, me parece. Bueno, y no acá hay un ejemplo de cómo usar una instrucción. Vamos al caso del add, que es como lo más fácil. Eh, Fíjense que la forma de escribirlo es así: add, operando 1, operando 2, operando 3. Y coma separado entre comas. Lo que significa acá es que en A se va a guardar el resultado de la suma de B más C. Eso es todo.
si vamos acá abajo, lo hace consecutivo, incluso lo que se puede hacer es usar el mismo registro para distintos operandos. Es decir, yo a lo de que esté en R0 lo quiero sumar a 5 y guardar en R0, lo puedo hacer. Eso es. Se puede ir concatenando, digamos. Ahora sí entramos un poquito más de lleno en lo que son las aritméticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4 grandes operaciones: suma, resta, multiplicación y multiplicación aditiva le llama. Eso es un caso particular. Fíjense, acá el comentario que dice es que el operando 2 puede ser un registro o un valor inmediato, como por ejemplo 10. Em, si esto lo llevamos a un ejemplo, si quisiéramos escribir que esto que está en código C o similar a ARM, creo que es el mismo que hiciste vos, Iván, ¿no? O es muy parecido. Tenemos los datos ya están en registros, así que no tenemos que cargarlos. Y lo que hace es ir resolviendo por bloque. Primero hace esta suma, dejamos en R5 el resultado de G más H, esta suma. Después dejamos en el registro 6 la suma de I más J. Y por último hacemos la resta. ¿Se entiende más o menos cómo es la sintaxis, por así decirlo, de las sumas, de la resta, de las operaciones aritméticas? Sí, ¿Sí? Siempre es un destino y los otros dos operandos. O sea, un registro seguro y puede ser un registro o un número. El caso de la multiplicación aditiva, se ve que le sobran algunos bits en la instrucción, entonces hicieron esta instrucción que es multiplicación aditiva. Lo que te hace es te multiplica los dos primeros, deja en R en el destino el resultado de multiplicar los dos que siguen, y a esa multiplicación le suma un número, otro registro. ¿Por qué está ahí? No lo sé, pero se ve que era algo que se usaba bastante y quedó como una instrucción. Ahora, dijimos que todos los datos inicialmente están en la memoria. ¿Cómo hacemos para ir a buscar un dato y cómo hacemos para ir a guardar un dato? Hay dos instrucciones. Una es la de carga de registro y otra la de guardado de registro. Que, de vuelta, volviendo al tema de la estructura, ¿no? Siempre es muy similar. El registro de destino y lo que está entre corchetes acá es la dirección de memoria donde yo quiero ir a guardar. Tanto el load como el store tienen esos tres componentes. El registro de destino, es decir, agarremos el caso de que yo quiero traer un dato de memoria, ¿no? El load. Yo le digo dónde quiero guardar ese dato que traigo, lo dejo en R destino. Por ejemplo, R0, ¿no? Y le tengo que decir dónde tengo que ir a buscarlo. Es decir, hay una dirección de memoria por ahí que es donde está el vector que yo quiero ir a buscar, por ejemplo, ¿no? O uno de los componentes que quiero ir a buscar. Y a eso le puedo sumar un offset que puede ser 0. Es decir, de la dirección de memoria que me dice RN, me muevo tantos lugares para arriba o para abajo. Esto es una cosa que no hay que olvidarse, que siempre empieza en la dirección múltiplo de 4, porque siempre vamos a estar guardando de A4 o trayendo de A4. Es lo más sano, al menos. ¿Por qué? Porque están todas guardadas en 8 bits. La dirección de memoria las memorias se manejan con 8 bits. Una pregunta. Sí, ¿Esa dirección de memoria es de un registro o es de la memoria a memoria? es de la memoria. Nosotros Ok. ahora vamos a ver a ver si tengo más adelante. Acá, por ejemplo, ¿no? Imagínate que la memoria es un casillero gigante donde tengo datos. Todos datos, datos, datos. Pero yo de alguna forma tengo que ir a identificar dónde está ese dato.
O sea, tengo 4 GB de datos, ¿no? Una memoria RAM de 4 GB. Tengo que identificar dónde está guardado ese dato. ¿Cómo lo identifico? Con una dirección, que generalmente está en hexadecimal, que es lo que se ve acá al costado. Esa dirección es la que yo tengo que decirle acá, anda a buscarme a esa dirección que es A000008. Entonces, hagamos el ejemplo este, ¿no? Yo le digo que en R1 está la dirección A, un montón de ceros, pero quiero traer el dato que está en R1 más 8. Es decir, me desplazo 8 para arriba y traigo este valor. Fíjate que en R0 al final de la operación va a quedar este valor que está acá. ¿Dónde estaba? De R1 desplazado 8 lugares para arriba. Eso me da otra pregunta más. Sí. ¿Cómo cargas la dirección de memoria de R1? Ah, es Eso iba a una buena preguntar yo. pregunta. Es una muy buena pregunta. Nosotros como programadores lo vamos a Con el cargar con una ampersand. etiqueta. Pues nosotros vamos a ver dónde están los datos y vamos a decir, bueno, acá están los datos en esta dirección que yo le voy a llamar vector. Después cuando lo compilo, el linker cambia esa etiqueta por un número, que ella sabe dónde va a estar ubicado, etc. Pero para nosotros es una etiqueta. Ahora, no sé, hoy no creo que lleguemos, pero capaz que el miércoles podemos hacer un ejemplo de esto, directamente en el simulador. Sí, el miércoles vamos a trabajar fuerte con esto. ¿Qué me faltó de acá? ¿Podrías explicarlo otra vez, Juani, que no entendí? Bien. Vamos con esto, mirá. Yo tengo la instrucción load, ¿no? Load register. ¿Qué es lo que te hace? Te trae un dato de la memoria y te lo guarda en un registro. Yo quiero... ¿Dónde te lo va a guardar? En un registro que yo le digo, que es acá el registro de destino. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Al registro de origen. Que eso es como la dirección de la casa, ¿no? O sea, es la dirección del casillero donde yo tengo guardado el dato. Eh, yo cargué o hay cargado en alguna dirección de la memoria, alguna parte de la memoria, un valor que me interesa, lo quiero traer. Necesito saber dónde está ese dato, ¿no? Ese dónde es la dirección de memoria, que va a estar dada por el registro de origen. Y si yo quisiera traer no ese dato, sino al que está al lado, puedo hacer un desplazamiento. Que esto es opcional, ¿no? No siempre hace falta ponerlo. Em, Si me das un cachito. sí, Nosotros dijimos que el load, digamos, para operar con los registros necesitamos que los datos estén, no, para poder operar con datos, esos datos tienen que estar en los registros. Déjame justo el anterior. ¿está? Sí. Yo puedo interactuar acá. Me parece que no. Solicito control. Te solicité a ver si me dejas. Ah, mira. Excelente. Entonces, yo acá lo que estoy diciendo es, quiero, para poder sumar, necesito guardar un dato en el registro. Entonces lo que tengo que decir es cargarlo, de traerlo de memoria. Entonces, básicamente lo que tengo que decirle es, tiene que haber una instrucción a la cual le diga, me permita cargar esos datos. Entonces, es esta instrucción. Es obvio que necesito decir dónde quiero guardar. Tiene que haber ese lugar. Ahora, le tengo que decir a qué dato de memoria tengo que traer. Y acá es donde se ponen las cosas confusas. Estos lenguajes no te permiten darle el nombre de una. No puedes decirle, tráeme el número, el dato que está en la dirección 1.575.000. ¿Se entiende? Yo no puedo darle el número directo de la dirección exacta de memoria. Yo tuve que haber hecho un paso antes, que es ese número que tiene la dirección, la tengo que tener disponible en otro registro. ¿Se entiende? Claro. Hay de los registros, esos 15 registros que tengo para usar, esos 12 registros que tengo para usar,
tuve que haberle de alguna forma a un registro decirle, guardame este número, que este número es el de la dirección de memoria que me interesa. Entonces, hay un primer paso que es guardar ese número en un registro. Ese registro lo voy a llamar registro origen, y esto es lo que se parece tanto a punteros en C. Es una variable que está apuntando a una dirección de memoria. Entonces, yo tengo un registro que voy a llamar registro de origen, que tiene un número que yo, programador, sé que está el dato que a mí me interesa. Entonces, lo que estamos poniendo acá en el lugar este registro de origen es el nombre del registro que tiene un número cargado que se corresponde a la dirección de memoria que a mí me interesa. ¿Eso se entiende? Es como que hay dos saltos ¿cómo se llama? Hay que entender que hay un encadenamiento de los datos. ¿Se entendió esto último? Hay un registro que tuvo el dato de memoria. Y esto último, lo del desplazamiento, es una opción. Se descubrió que, o sea, la gente que diseñó el sistema se dio cuenta que era muy útil agregar una opción donde yo puedo sumarle al número que está en el registro de origen, agregarle un número extra para desplazarme. Yo te dejo de compartir, Juaní. ¿Estamos? O sea, si agregando un número extra nos desplazamos, o sea, la inversa, ¿cómo sería entonces? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo, o sea, cómo lo guío? Hay una cuestión que tenés que tener en cuenta, Denis, que vos, para poder cargar esto, tenés que saber dónde está la memoria, el dato en memoria. Si no lo sabés, no tiene sentido. Entonces, esto es más simple, aguantanos, retener un poquito la duda, y el miércoles en clase, con un código, con el simulador, va a ser más intuitivo, va a ser más, no es tan difícil, con 2 ejemplos ya lo entendés. Y por lo Ok. general nosotros, imagínate que hacemos un ejercicio, ¿no? Este dato de registro de origen lo vamos a tener, perdón, la dirección de memoria del primer elemento de un vector, por ejemplo, o donde está el dato, la dirección de memoria donde está el dato, lo vamos a tener, porque Sí o nosotros sí. mismos lo vamos a saber. Es tu programa y vos en alguna forma vos le dijiste dónde guardar esos datos. Exacto. Es como cuando tenés un programa y usás una variable. ¿Cómo sabes que la variable caballito anda? Y porque vos previamente, en algún momento, en la variable caballito, guardaste el dato. Pero esto es más o menos similar a eso. Pero lo vemos con un ejemplo mucho más fácil, más intuitivo, Sí, más práctico. sí. Bien, mira, me quedó. Bueno, entonces, más o menos se pescó cuál es la idea de traer un dato y guardar un dato. El guardar un dato es muy similar a traer, solo que, mira, me quedó mala instrucción acá. La instrucción en realidad es str de store register, donde yo le digo que lo que está en R0, el dato que está en mi primer elemento, guardalo en la dirección de memoria que me dice R1, desplazado 8 lugares. Es decir, si R1 decía A0000, me desplazo 8 lugares y guardo lo que está en R0 ahí. Esa es la idea de la instrucción. Este ejemplo lo hiciste recién, Iván, ¿no? Sí. Ok. ¿Quiere que lo repasemos o es más de lo mismo? Creo que con lo que vimos Capaz que recién. podría estar. Bueno, o sea. No, este yo medio lo habíamos visto antes, pero sí. Seguí con, en todo caso, dedicale, Juani, al loop. ¿No tenés un ejemplo de loop ahora? Sí. Pasamos a la parte de operaciones lógicas, porque veníamos viendo aritméticas, de algunas de movimiento de datos y
de carga y descarga, perdón, y ahora estamos en la parte de operaciones lógicas. Fíjense que la estructura, repito, ¿no? La estructura es muy similar en todas. Lo que cambia es el código y bueno, dependiendo de los operandos un poco. Hacemos un repaso así muy general, muy por arriba. El AND lo que te hace es una operación bit a bit, es decir, te pone el registro N y lo que esté acá en el operando 2 uno sobre otro y te hace operación bit a bit, un AND bit a bit y el resultado te lo guarda en RD. No sé si han visto operaciones bit a bit, imagino que sí, en programación. Hicieron la ALU. La Claro, Sí, hicimos ALU, la algo en electrónica digital. ok. Básicamente se fija en cada lugar de las dos valores. Si tienen uno, tienen cero, los compara, etc. Entonces, eh, puede ser un AND, puede ser un OR, puede ser un OR exclusivo. Bueno, hay distintos tipos que lo vamos a ir viendo después con ejemplos. Y unos casos particulares de estos son los shift register. Porque, o los jump, lo que le llaman. Que es lo que te hace es te desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda todos los bits. Así te los corre para un lado o para otro. Si yo tengo un valor, ¿no? Un registro que vale 10 y hago un desplazamiento hacia la izquierda lógico de un bit, ¿qué es lo que hago? Técnicamente lo mirá ¿Cómo? estás cómo queda. dividiendo por 2. Lo estás multiplicando por 2. Ah, Exacto, multiplicando. exacto. Y si lo desplazas a la derecha, lo divides por 2. Por eso que son particulares, se usan bastante por ahí, por esa particularidad. Em, la instrucción es LSL o LSR, donde quiero guardarlo, y el registro donde quiero dejar el resultado, el registro que quiero mover y cuántos quiero mover. Para la izquierda, cuántos bits para la izquierda o cuántos bits para la derecha. Una pregunta. Sí, Que me viene mareando. Ese MIPS no tiene nada que ver con instrucciones por segundo, ¿no? No, ¿dónde? Que hay no abajo a la tiene nada derecha que en la ver. tabla. No tiene nada que ver. Es Ah, el mismo, es el lenguaje que desarrolló Genesis Patterson. Lo vas a encontrar en el sí. libro. Cuando vayas al libro, el libro que está en español, lo vas a encontrar un montón a mí, pero es el equivalente. De hecho acá ahí se me pasó a mí, que ahí tendría que decir ARM no MIPS. Pero bueno. Nada, esta tabla lo que te hace es una equivalencia con otros lenguajes, un poco de más alto nivel. Oye, sí, como era el mismo nombre, me Claro, confundí. no, sí, sí, de hecho tenés razón, estaba mal ahí, lo tengo que corregir. Instrucciones de control, bastante fácil, hay dos nada más. En lo que es el control en cuanto a control de flujo de programa, ¿no? De salto. Fíjense que hay dos, uno que es branch y otro branch and link, B y BL. ¿Qué significa? Branch es un go-to, así liso y llano, que es lo que hay para moverse. Fíjese que acá al lado hay una condición que si esa condición se da, directamente salta al nivel, al label que yo le pongo. Este label es nada más que, no más y nada menos que un texto que yo puse más adelante o más atrás. Y la diferencia con el BL es que este BL te guarda en el registro 14, si no sé si se recuerdan, la dirección de dónde salió. ¿Para qué? Porque para volver después de que termina de ejecutar una subrutina. ¿Cómo para llamar una subrutina este BL? Ah, el primero directamente salta a la etiqueta label y de ahí sigue para adelante después del label. El otro después vuelve. En realidad es lo mismo, solo que si yo quisiera volver, porque eso lo controlas vos, no te lo hace la función, si yo quisiera volver, te deja guardado donde estaba. Ah, entiendo.
Entonces, si vos quisieras volver, tenés que decir al contador del programa, movete a tal lugar. O directamente haces otro branch a el registro 14, que es donde estaba antes. ¿Y por qué se le suma 4 al contador programa? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque en el momento del salto, el contador del programa estaba en la instrucción salto. La instrucción que sigue inmediatamente a salto está desplazada 4 bytes para abajo. ¿Por qué? Porque son de 32 bits, Ah, 4 bytes. ok, sí. Si yo vuelvo al mismo lugar, voy a estar constantemente ejecutando el salto, salto, salto. Entonces tengo que desplazar un poquito para abajo. O sea, la siguiente instrucción después del salto. Exacto, Bien. Ok. exacto, exacto. Consulta, todas estas instrucciones, ¿la van a subir o...? Porque no copié Ahí. todo. No, esta presentación va a estar, por supuesto. Ok, de una. Pero Si no además la hay. suben, No, Sí, sí. no, olvídate. No, por lo menos para después hacer un resumen y ver anotarme cada instrucción. De una. De todas formas, hay subido en el Drive. Es como para tener material de apoyo, ¿no? Está la hoja de datos, o el manual de usuario, mejor dicho, de ARM versión 7, si no me equivoco. Eh, Digo material de apoyo porque es un PDF de 2000 páginas, pero está bastante bien organizado. Vos haces clic ahí, te lleva donde querés ir, y están todas estas instrucciones. Con la página 1421 puede ser. No me acuerdo, no me acuerdo. En una de esas 2000. Ok, dale. Después lo podemos ver el miércoles en clases, porque aparte de la guía práctica vamos a estar usando bastante la hoja de datos esta. 2720 páginas. Bueno, después si dicen en cuál está, más fácil, así no lo busco. Sí, hay que Mira, leérselo acá para el está miércoles, el índice. Dale de una. Hay que crear un algoritmo de búsqueda Sí, sí. para. Igual acá, mira. Dale, Sí, está ahora, todo el índice, así que se encuentra claro, rápido. ya estamos en hora casi. Bueno, hacemos un ejemplito acá de salto. ¿Se acuerda que al Dale. costado, a la derecha de la instrucción, por ejemplo, acá hay un branch, que es lo que vimos recién, y acá hay un BQ? ¿Qué significa SQ? Es el condicional que les decía que tiene la instrucción para ver si se ejecuta o no. Que es igual. Claro, entonces, estas son las. Igual. Claro, exacto. Estas son los códigos, por así decirlo, de todas las condiciones. Tenemos un igual, un no igual, eh, qué sé yo, si es más alto, más bajo, mayor que, etcétera. Y eso lo pegamos inmediatamente a la derecha de la instrucción. Si por ejemplo quisiera hacer una suma, pero condicionarla a que otro resultado haya dado 0, eh, ¿Es con igual 0 o con otra cosa? es con EQ. Sí. ¿Por qué? Porque estos condicionales lo que hacen es fijarse los flags del registro de estado, ¿no? Fíjense que acá te dice sobre qué flags trabaja. Em, Tenemos dos tipos de Fíjense, saltos. Sí, sí, no, un cachito. sí, Fíjense que salta estos sufijos, digamos, ¿no? Recuerdan si prefijo o sufijo, son palabras que le agregábamos a una palabra, ¿no? Para darle otro sentido. Están asociadas al resultado de una instrucción anterior. claro. O sea, yo no puedo hacer como hacíamos en C, en preguntar, ¿es 4 menor que 8? Den, saltá. No, no puedo hacer eso. Lo que yo tengo que hacer es hacer la resta, por ejemplo, de 4 menos 8 y el resultado me voy a ir a mirar si me voy a ir a mirar los flags y ver si me dio menor que 0, si me dio 0, si me dio overflow. Para eso son los flags. Exacto.
De hecho, acá en este ejemplo incondicional, condicional, fíjate que lo que hace primero es comparar los dos registros y si son iguales, la comparar en sí, en el fondo lo que hace es te resta uno con otro. Entonces, si ese valor da 0, el flag de 0 se te prende. Entonces la siguiente instrucción, que es el BQ, va a saltar en función de el flag Z. Si es igual va a saltar y si no, va a seguir de largo. Eso es por ahí un poco la diferencia entre incondicional, que siempre va a saltar, o condicional, que depende del resultado de lo que pasó antes. Acá puede ser un comparar, puede ser una resta, puede ser una multiplicación. Si hubo, podemos preguntar, por ejemplo, si hubo overflow y hacer algo con eso. Claro, porque no puede verificar la condición a menos que haya algo en las flags. Tiene que Exacto, haber hecho una operación que haya cambiado las flags. exacto. Exactamente. Y si no hubo, va a quedar con la flag de quién sabe dónde. Entonces no va a funcionar mal. O sea, siempre va a fijarse en el flag. El tema es si ese flag es actual o no. Pero, por ejemplo, si ustedes hacían un for, un while, de una repetición de un loop de 1000, si ese loop consistía en una variable, el índice, le iban restando 1, ustedes en la última loop, donde a la variable arranca con 1000, y en el último loop, donde valía 1, le restan 1 y queda en 0, ustedes podrían usar directamente el BQ para saber si aprovechar el flag de la resta para ver si si llegó al final o si no tienen que volver al principio del loop, por ejemplo. Claro. No sé si tenés el ejemplo de loop donde dice eso ahora, pero no A sé. ver. Acá, por ejemplo, mira. Y yo creo que después esto tenemos que por lo Cortemos menos. acá y. Sí. Sí. Fíjense, en código C es tan fácil como decir while este vector save en la posición i es igual a k. Si se da eso, i más. O sea, más igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está diciendo? Que mientras que el valor de vector sea igual a k, tenemos que ir sumando y sumando. Y va a encontrar un valor que sea distinto de acá. Sí, detectamos el primer elemento diferente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como primera medida, em, aumenta 1 en C, o sea, el contador se aumenta en 1 en C, pero ¿qué significa? Si se mueve, se desplaza un elemento de ese vector, en realidad en la memoria se desplazó 4 bytes, ¿no? Eso vamos a machacar porque es más una cosa difícil de que quede. Entonces, si se mueve 4, yo a este i le tengo que estar sumando 4. Sí, o multiplicando por 4, dependiendo de cómo lo vea. Entonces, lo que hace acá es un desplazamiento lógico de dos lugares de R1. De R3, perdón. O sea, yo R3, que es mi i, lo desplazo dos lugares. Al desplazarlo dos lugares a la izquierda, lo que hago es multiplicarlo por 4, que es lo que estábamos viendo hoy, ¿no? Entonces, con esta instrucción lo que hago es, en R1 dejo el resultado de R3 por 4. Y R3 tengo I. Traigo en R0 el valor de R6, que en R6 es donde arranca el vector save. Es decir, el elemento 0 del save está en R6, desplazado este valor que calculé antes. Es decir, para mi elemento 0 me voy a desplazar 4. ¿No? ¿Se queda un poco claro ahí o hice un chino? Sigue siendo complejo, pero Más o tiene sentido. menos. Sí. Ok, Puede ser ya, más simple, pero la idea sí. dale. Bueno, y vamos a ver lo del loop. Yo lo que hago acá es guardar ese valor del elemento i
en R0. A mí ¿Qué hago me con complica eso? lo del Lo por 4. comparo. ¿Cómo? Lo del por 4 no sería más 4. El de moverlo 2 lugares. Ahora vemos por qué. Porque si a tu R3 está, hagamos de cuenta que está en un plano C, ¿no? En lenguaje C. Mi R3 es I. Va. Y en un momento dado vale 0. Después vale 1, después vale 2, después vale 3. Sí. Entonces, si yo sumo, siempre le sumo 4, en la primera vuelta va a ser 4, pero en la siguiente vuelta va a ser 5. Mirado de otra manera, la suma la tenés en el segundo renglón, en el LDR. Claro, Ahí es donde estás sumando, entre comillas. claro. Sí, en realidad mi I es este, que está acá abajo, pero como yo sé que por cada uno de los desplazamientos de C me tengo que mover 4 de assembler, entonces tengo que siempre multiplicarlo por 4. O sea, cuando me muevo 2 Ok. lugares en C, me muevo 8 lugares en ARM. En R1 guardás la multiplicación por 4. Exacto. Claro. Ok. Este Es como que R1 lo es mi tenés ahí desplazamiento. cerca el 4 para agarrarlo. ¿Cómo, perdón? Como que tenés cerca, dejás cerca en el registro 1 el 4 para agarrarlo y sumarlo al 3. Esto lo que hace en realidad es convertir mi I, que está en C, a un puntero en assembler. Ok, bueno, no entiendo bien cómo lo hace, pero Ahora está bien. Lo lo hace vamos a ver. corriendo, lo hace cachitines. R3 es tu índice del que recorre el vector en C. R3, pero vos para poder recorrer la memoria necesitas convertirlo en direcciones de memoria, para eso lo multiplicas por 4. ¿Cómo haces la multiplicación? Desplazando 2 lugares a la izquierda los bits. Haces una operación lógica a nivel bit. O sea, desplazás el número que tenés en R3, lo desplazás 2 lugares, eso equivale a una multiplicación por 4. Entonces, si tu índice era 1, después lo desplazás 2 lugares, tenés 4. En la próxima I, R3, o sea, tu I vale 2, lo multiplicas por 4 y en R3 tenés 8. 8. Bien, ahí entendí con eso de desplazar bits. Claro. Es como Y que en estás. R0, en cada bucle, en R0 vas cargando tu dirección de base, que es R6, más el número índice que calculaste en R1. Que se guardó en R1. Sí. Entonces, Esto tomás en la primera. Sí. es lo mismo que decir así, ¿no? Por eso que te R3. decía, el código es un poco confuso. Hay formas más. Después van. Esto es lo que sentimos nosotros cuando nos corregimos código, ¿no? Hay 1008 formas diferentes de resolverlo. Claro. Pero bueno, la esencia del loop este, o lo que queríamos mostrar acá con este loop, es que yo comparo R0, que es el valor que voy trayendo en cada uno de los bucles, con R5. R5 es el valor K, ¿no? Ese CMP, compare, lo que va a hacer es restar uno con otro y te va a actualizar los flags. Entonces, la siguiente instrucción, que es un branch, fíjense que es la B de branch, si no es igual. Significa que cuando no sean iguales R0 y R5, cuando el flag Z se esté en 0, va a saltar a exit. ¿Qué es exit? Una etiqueta que está más adelante. Significa que toda esta parte, este add, lo va a saltar. Si no se cumple la condición de not equal, de no igual, lo que va a hacer es ejecutar lo que sigue, que es la suma de R3 más 1, que es equivalente a hacer I más igual a 1. Y inmediatamente hace un salto incondicional, es decir, que siempre va a saltar, ¿a dónde? A la etiqueta loop. Vuelve acá y hace ejecuta todo de vuelta con los valores actualizados, compara, evalúa si viene para acá o si viene para acá. Esa es básicamente la forma de hacer loops en Assembler. Bueno, Y hasta acá llegamos. Estamos Qué un lindo poquito pasados de quilombito. horario.
Pero Sí. si tiene alguna pregunta, Si ahí cuando te vas a exit, querés guardar la dirección en la que estabas, haces BLNE. em, claro, si yo quiero volver acá en algún momento, puedo hacer un BLN, exacto. Ah, bien. Sí, sí. Si yo acá en lugar de BN Y ahí pongo volverías al BL, add. ¿cómo, perdón? Ahí volverías al add, al de abajo. En realidad lo que hago es, claro, o sea, volvería a un lugar más adelante. Pero como decías antes, la vuelta no es automática, tenés que hacer La una vuelta no instrucción que es es volver. automática. Exacto. Solamente guardo el valor en un registro para si después más adelante yo quiero volver, digo, bueno, salta hasta ese lugar. Che, Juani, yo me tengo que ir. Sí, Si querés dale. quedarte un ratito. Sí, bueno, no sé si hay alguna otras preguntas. No, creo que no. No, ya Por lo ahora suscribiremos no. el miércoles. Sí, seguro. Sí, el miércoles voy a tratar de llevar un ejercicio y les voy a presentar el simulador como para que lo puedan ver un poco en la casa o ahí. Este, y vamos a empezar a jugar un poquito. Ok. Así que bueno, Bueno, gente, más o nos menos, vemos. más o menos fue medio chino, ¿no? Algunas cosas, dejar de grabar. Ah, ya, bueno, Iván está grabando y se fue. Es medio chino, pero bueno, me metí un poco a ver cómo funcionaban los ROMs de los emuladores que estaba usando, tipo de Family y Game Boy. Así Ah, que mira, Assembler ya lo había visto, si bien no lo bien. entendía. Ya había visto ese tipo de comandos de 3 letras. Se ve que Sí, es como un montón de información toda junta y sin practicarlo. Sí, es como un nuevo lenguaje. Hasta que no nos acostumbremos, Exacto, hasta que no practiquemos, no vamos a... es justamente eso, es un nuevo lenguaje. Hasta que empecemos a hacer las primeras sumas, los primeros movimientos de datos, y Los después vamos primeros a decir, loops. oh, y otra vez suma, otra vez movimiento de datos. Y vamos a ver que es todo lo mismo siempre para resolver todo. Va. Bueno, gente, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. dale, nos vemos. Nos vemos. Dale, nos Bueno, vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.